Donald Trump is a weak man pretending to be strong. He is a small man pretending to be big. He's a faithless man pretending to be righteous. He's a perpetrator who can't stop playing the victim. Adam Kinzinger, una figura que ha sido parte del tormentoso panorama político, acaba de lanzar una revelación que corta como un cuchillo afilado, desenterrando secretos profundamente guardados y arrojándolos al aire sin piedad. La tensión era palpable en cada palabra, en cada giro de su declaración. No solo se trataba de una simple acusación. Kinzinger había desnudado algo mucho más personal, algo que hasta ese momento estaba envuelto en el más absoluto de los silencios: el matrimonio de Trump. I feel like America is course correcting to an extent. Now, I want to give a warning to Canadians, which is, I mean, typically Canadians are about 5 years behind on trends in politics of America. And so for the Conservative Party in Canada, push back against your crazies. Don't adopt them. They're not going to succumb to what you believe. You will succumb to what they believe, and you will become what MAGA is today. Because Republicans thought they could embrace MAGA and turn them moderate, and they didn't do it. I never believed that. America's engines have been on red line for 8 years, and the engines are about to break, and they're tired. My warning to my Canadian friends is, don't go through what we went through. Use us as a warning and not an example. Las repercusiones de sus palabras, cargadas de una carga emocional y política extraordinaria, dejaron a todos boquiabiertos. Un matrimonio que por años había sido un tema de especulación y controversia, ahora se veía expuesto de manera cruda, sin filtros. Y fue en ese preciso momento cuando la reacción de Trump, conocida por su temperamento explosivo, alcanzó niveles inimaginables. La furia que desató en respuesta a este ataque fue tan intensa como impredecible, rompiendo cualquier expectativa sobre cómo manejaría esta nueva embestida. Lo que comenzó como una guerra de palabras, rápidamente se transformó en un enfrentamiento que dejó a todos sin aliento. Las emociones estaban a flor de piel, y lo que parecía ser solo una pieza más en el ajedrez político estadounidense se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática imparable. Un nombre resonó en cada rincón, en cada pantalla: Donald Trump. Pero esta vez no fue por un tuit explosivo, ni por su discurso acostumbrado. No, esta vez todo comenzó con una declaración. Una que al principio pasó desapercibida para muchos, pero que rápidamente se convertiría en una bomba de proporciones épicas. En el centro de la tormenta estaba Adam Kinzinger, un político conocido por su postura firme en ciertos temas. Take armpits, ketchup, like a butt, and kind of put it in a blender, and makeup, and put that all in a blender, and you bottle that as a cologne. That's kind of that. But it's amazing. Like, I've been amazed that, everybody's just kind of like learning about this now. But again, I think the bigger point is he's a weak human being. But look at this. He had his... Les había lanzado un ataque de tal calibre. En una entrevista aparentemente tranquila, Kinzinger dejó caer una frase que cambió el rumbo de la conversación por completo. Sin aviso, sin advertencia, como un rayo en un cielo despejado, arrojó un bombazo que dejó a todos en shock. ¿De qué se trataba? Del matrimonio de Trump. Sí, de esa relación que siempre había estado envuelta en rumores, especulaciones y murmullos, pero que hasta ese momento había permanecido fuera del foco de atención hasta ahora. Kinzinger no solo insinuó problemas en la vida personal de Trump, sino que lanzó una acusación directa, incendiaria, que desafió todo lo que se había conocido hasta el momento. En cuestión de segundos, las redes sociales se inundaron con comentarios, teorías y reacciones, mientras los medios comenzaban a calentar motores. Era el tipo de noticia que tenía todo lo necesario para desatar una ola de caos. Una figura pública famosa, una acusación explosiva y, lo más importante, una reacción que todos sabían sería inevitable. Y entonces, como se esperaba, llegó la respuesta de Trump. Nadie, ni siquiera sus detractores más acérrimos, esperaba lo que sucedió después.
En lugar de adoptar su habitual postura desafiante, Trump parecía haber alcanzado un límite que pocos conocían. Lo que siguió fue una tormenta de declaraciones incendiarias, tweets furiosos y ataques personales. En su intento por defenderse, el expresidente no solo arremetió contra Kinzinger, sino que desató su furia contra todos los que, según él, estaban aprovechando la oportunidad para derribar su imagen. «Es un ataque personal y político, lo saben todos», dijo Trump en uno de sus arrebatos. Pero las palabras de Kinzinger seguían rondando su mente. Cada vez que veía los titulares, cada vez que escuchaba el nombre de Kinzinger, algo en su interior parecía hervir. La indignación se convirtió en rabia y la rabia en un torrente de respuestas descontroladas. Y aquí es donde todo se vuelve aún más impredecible. ¿Qué es lo que realmente hace que Trump pierda el control de esta manera? Muchos creen que la acusación de Kinzinger no fue solo sobre su matrimonio, sino que tocó algo mucho más profundo, algo que no quería que saliera a la luz. Pero lo que está claro es que este enfrentamiento no solo desbordó los límites de la política, sino que transformó la vida personal de Trump en un campo de batalla público. Los días pasaron y con ellos la historia creció. Se tejieron teorías sobre las verdaderas razones de la reacción de Trump, se filtraron comentarios anónimos de personas cercanas al círculo de poder, y la controversia se intensificó con cada nueva revelación. Trump comenzó a ser cuestionado no solo por su respuesta, sino por su capacidad para manejar este tipo de situaciones, sobre todo cuando involucraban su vida personal. Y lo que parecía ser un simple conflicto entre políticos se convirtió en una cuestión de carácter, de lealtades rotas y de secretos a punto de ser revelados. Y es que, en política, los enemigos no siempre son los que uno espera. A veces, las batallas más feroces no se libran en los pasillos del Congreso, sino en los pasillos más íntimos de la vida personal. Lo que Kinzinger hizo fue algo que ni Trump ni sus seguidores esperaban. Un golpe bajo, una jugada que afectó no solo su imagen, sino algo más valioso aún, su humanidad. A medida que las semanas avanzaron, las especulaciones se multiplicaban. ¿Había Kinzinger cruzado una línea al atacar algo tan personal? ¿O simplemente estaba exponiendo lo que todos ya sabían, pero nadie se atrevía a decir? Las opiniones estaban divididas, pero una cosa era segura. Los ojos de toda la nación estaban puestos en esta nueva batalla, y cada nuevo detalle solo alimentaba más la controversia. Al final, lo que parecía ser un simple choque de egos políticos se transformó en un enfrentamiento que tocó lo más profundo de las emociones humanas. Nadie había anticipado lo que desencadenaría aquella frase de Kinzinger, pero todos sabían que este escándalo sería recordado por mucho tiempo. Y mientras Trump seguía su lucha, cada vez más personas se preguntaban: ¿realmente conocemos al hombre detrás de la campaña? ¿Qué secreto se esconde? La respuesta, como siempre en política, era incierta, pero una cosa era clara: este conflicto solo estaba comenzando. Y así es como un simple comentario puede desatar una tormenta de proporciones épicas. Lo que comenzó como una acusación en el aire ahora se ha convertido en un evento que podría cambiar el curso de la historia. Lo que sigue, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: Trump no olvidará tan fácilmente lo que Kinzinger le hizo. Y nosotros, los espectadores, estaremos atentos a cada movimiento. ¿Qué pasará después? ¿Quién tendrá la última palabra? Mientras Trump lanzaba ataques cada vez más virulentos y las redes sociales seguían estallando en comentarios furiosos, la figura de Kinzinger se convertía en algo más que un simple adversario político. Lo que había comenzado como una disputa en los pasillos del Congreso, ahora se estaba transformando en un enfrentamiento público con un peso emocional mucho más profundo. Las palabras de Kinzinger habían tocado un nervio sensible en Trump, uno que no solo sacudió su figura política, sino que dejó al descubierto grietas en la fortaleza de su ego. Y lo peor de todo, para Trump, era que la historia ya no era solo sobre lo que había dicho Kinzinger. Las especulaciones, los rumores y la curiosidad de la gente crearon un huracán mediático imparable. Cada vez que Trump intentaba despejar el aire con una de sus respuestas incendiarias, se abría una nueva puerta de cuestionamientos. Sus seguidores comenzaron a dividirse. Algunos se mantenían firmes, defendiendo a su líder como siempre lo habían hecho. Pero otros, más cautelosos, empezaban a preguntarse si este tipo de reacciones solo lograban darle más poder a aquellos que lo querían derribar. ¿Realmente Trump había calculado todo esto?
Algunos dirían que sí, que siempre tiene una respuesta lista para cada ataque. Pero esta vez, la ira parecía provenir de un lugar mucho más personal, como si la situación lo hubiera llevado al límite. Y esa es la parte fascinante, ¿no? Ver a alguien que siempre ha estado en control perder ese control frente a los ojos de todos. Eso sí que genera una narrativa potente. Pero mientras la marea subía, la prensa comenzó a investigar más a fondo. No solo se trataba de un expresidente enfrentándose a un miembro del Congreso, había algo mucho más jugoso en juego. ¿Por qué Kinzinger eligió ese momento específico para lanzar su ataque? Muchos especulaban que no era solo un intento de desacreditar a Trump, sino un movimiento estratégico, un recordatorio para aquellos que pensaban que el expresidente seguía siendo una figura invencible. Y quizás, de alguna manera, Kinzinger había calculado que este golpe daría en el blanco perfecto, revelando las vulnerabilidades ocultas que Trump había mantenido cuidadosamente cubiertas. A medida que los días pasaban, las reacciones se intensificaron. Los aliados de Trump empezaron a movilizarse en su defensa, pero también aparecieron voces que se alejaron de él, tal vez por primera vez, dejando entrever que la lealtad podría no ser tan sólida como se pensaba. En los pasillos del Congreso, los rumores sobre el impacto de las revelaciones de Kinzinger se multiplicaban. Aquellos que antes solo miraban desde la barrera, ahora se veían obligados a tomar una posición. Algunos lo apoyaban por lo que consideraban una jugada maestra, mientras que otros lo condenaban por cruzar una línea que nunca debió cruzarse. Aquí es donde el juego se vuelve más fascinante, porque ya no solo estamos observando un duelo entre dos hombres. Es una batalla de percepción, de lealtades en juego, de cómo las palabras pueden cambiar no solo la opinión pública, sino también las relaciones dentro del mismo partido. Es como una partida de ajedrez, pero en lugar de piezas, son sentimientos, alianzas rotas y egos heridos. Entonces, en el corazón de todo esto, surgió una pregunta clave. ¿Qué motivaba realmente a Kinzinger? En las semanas previas, había mostrado una postura más moderada, más conciliadora. Sin embargo, en ese preciso momento, su ataque no solo se dirigió a la figura de Trump, sino que también desafió a quienes seguían su figura como un líder inquebrantable. Muchos veían en sus palabras una provocación, una jugada arriesgada para poner en jaque a un hombre que siempre había sido visto como indestructible. Las entrevistas de Kinzinger fueron cubiertas por todos los medios, y en cada una de ellas, él mantenía la calma, pero sus palabras eran afiladas como cuchillos. No solo hablaba de la vida personal de Trump, sino que también sembraba dudas sobre su capacidad para ser un líder digno de confianza. Mientras tanto, Trump, en su defensa, parecía estar cada vez más aislado. Cada vez que respondía a las acusaciones, lo hacía de una manera más visceral, más descontrolada. Era como si algo más grande que el simple desacuerdo político estuviera en juego, y la gente, fascinada, no podía apartar los ojos de esta pelea pública. Es interesante cómo una chispa puede convertirse en un incendio forestal. Lo que comenzó con una simple acusación ahora era un fuego fuera de control. Y ese fuego no solo estaba consumiendo las reputaciones, sino también las relaciones dentro de los mismos círculos políticos. Lo que vino después fue aún más sorprendente. Los aliados de Trump comenzaron a abandonar su esquina. Personalidades influyentes que antes lo defendían sin titubear, ahora se veían forzadas a tomar distancia. En su lugar, algunos comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre su liderazgo, cuestionando si alguien tan impredecible y emocional podía realmente ser la cara de una nación. Las noches se volvieron interminables para Trump. Los comentarios y las críticas llovían sin cesar. Por cada respuesta que él daba, surgían 3 nuevas preguntas. Mientras tanto, Kinzinger parecía tener un control absoluto sobre la narrativa. Las entrevistas en las que participaba, las intervenciones en el Congreso, todo parecía una jugada maestra para mantener la atención sobre él. Pero, como siempre, había algo detrás de cada palabra, algo más grande que lo que se veía a simple vista. Y aquí es donde la historia se pone aún más intrigante, porque este conflicto no solo es un simple desacuerdo político, es la representación de todo lo que está en juego, el control de la narrativa, la lucha por el poder y la supervivencia en un juego que todos juegan a su manera. ¿Quién ganará? Bueno, esa es la pregunta que todavía estamos tratando de descifrar, pero lo que está claro es que, en este enfrentamiento, nadie saldrá ileso. La gente comenzaba a murmurar en las calles, en las oficinas, en los hogares.
Los titulares de los periódicos estaban saturados con el tema. Las redes sociales ardían con teorías y especulaciones. Cada declaración de Kinzinger sumaba más leña al fuego, y cada respuesta de Trump parecía hacer que las llamas se avivaran aún más. Lo que comenzó como un simple comentario se estaba transformando en una tormenta de proporciones épicas. En ese momento, el nombre de Trump no solo aparecía en los medios por su rol político, sino por algo mucho más íntimo. Su vida personal estaba ahora en la mesa de negociaciones, expuesta al escrutinio de todo el mundo. ¿Quién podría haber imaginado que una simple declaración sobre un matrimonio podría tener el poder de cambiarlo todo? ¿O será que no es tan simple? Porque cuando alguien como Trump está involucrado, nada es tan directo como parece. Las emociones, los egos, las traiciones, todo entra en juego. Y mientras el país estaba dividido, algunas voces comenzaron a señalar que lo que Kinzinger había hecho iba mucho más allá de un ataque político. Algunos decían que había ido demasiado lejos, que había tocado algo sagrado, algo que debería haberse mantenido privado. Pero otros, los más críticos, no tardaron en aplaudirlo. Es lo que Trump se merece, decían. Y así, el escenario político comenzó a cambiar. Lo que hasta ese momento había sido un duelo entre dos figuras políticas, ahora se transformaba en una batalla de principios y poder. Una confrontación en la que la vida personal de Trump estaba siendo puesta bajo el microscopio. Con cada nuevo día, las tensiones aumentaban. Los medios de comunicación, como siempre, no tardaron en alimentar el fuego. Las noticias llegaban más rápido que nunca, y las reacciones, tanto de los aliados de Trump como de sus detractores, se volvían cada vez más intensas. Lo que había sido un comentario casual ahora estaba comenzando a tener un impacto duradero. Trump, conocido por su habilidad para dominar las noticias, se veía incapaz de controlar el relato esta vez. La furia que había desatado Kinzinger era como una ola gigante, arrastrando a todo a su paso. Y Trump, el hombre acostumbrado a surfear en esas olas, parecía estar a punto de ahogarse. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque lo que estamos viendo no es solo una lucha por el poder, es una lucha por el control sobre la narrativa, sobre la imagen, sobre lo que el mundo cree. Trump siempre ha jugado ese juego con astucia, pero esta vez parece que alguien lo ha puesto contra las cuerdas de una manera que nunca imaginó. ¿Podrá recuperarse de esto? Eso es lo que muchos esperan ver. Mientras Trump hacía lo que mejor sabía hacer, responder con furia y atacar a su vez, se comenzaban a escuchar murmullos dentro de su círculo cercano. Los leales, aquellos que siempre lo habían respaldado incondicionalmente, comenzaban a mostrar signos de incertidumbre. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Realmente Trump podía salir de esta sin consecuencias? ¿Su base de apoyo seguiría intacta? ¿O la grieta creada por este escándalo personal podría expandirse y hacerle daño irreversible? Y fue en ese mismo momento cuando comenzaron a surgir nuevas revelaciones. Fuentes cercanas a Kinzinger empezaron a hablar. En las entrevistas y reportajes se filtraron detalles de conversaciones privadas y estrategias que sugerían que Kinzinger no solo había hecho su jugada para afectar a Trump, sino que había planeado meticulosamente cada movimiento, como si supiera que Trump, como siempre, respondería de manera explosiva. La pregunta era, ¿por qué ahora? ¿Qué quería lograr realmente Kinzinger con este ataque tan personal? Aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Porque si Kinzinger había planeado esto desde el principio, entonces la jugada era aún más calculada de lo que pensábamos. En lugar de simplemente lanzarse a la arena política, había dado un paso atrás, se había metido en las sombras y había esperado el momento perfecto para hacer su movimiento. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué gana él con todo esto? Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el escenario perfecto para desatar todo tipo de teorías. Algunos incluso sugirieron que Kinzinger había estado esperando este momento para tomar el centro del escenario, para ganar la atención que tanto había buscado en los últimos meses. Otros, más desconfiados, pensaban que su ataque estaba diseñado para crear una fractura aún mayor dentro del Partido Republicano, una fractura que podría llevarlo a la cima, convirtiéndolo en una figura clave para el futuro político del país. Mientras tanto, Trump continuaba su lucha. Sus respuestas eran cada vez más duras, sus acusaciones más intensas. Pero, a pesar de su poder de comunicación, algo era evidente.
Este ataque lo había golpeado más de lo que cualquiera podría haber anticipado. No solo estaba defendiendo su honor, sino también su propia vulnerabilidad. Y ahí, en ese rincón, en ese momento de debilidad, se escondía algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. La gente empezaba a ver a Trump de una manera diferente. Y esta es la parte más fascinante, ¿verdad? Porque todo esto no solo se trata de un escándalo, es una historia de vulnerabilidad. Trump, el hombre que ha sido invencible en tantas batallas, ahora parece estar mostrando su lado más humano, y eso, queridos amigos, es algo que nadie esperaba ver. Mientras la tormenta política seguía su curso, se hacía cada vez más claro que lo que estaba en juego no solo era el futuro de una presidencia, sino también la forma en que la nación vería a Trump en los años venideros. Las heridas causadas por este enfrentamiento, tanto en su imagen como en su círculo más cercano, serían difíciles de sanar, y aunque el fuego parecía haber comenzado a apagarse, el eco de este conflicto continuaría resonando por mucho más tiempo. El escenario estaba preparado. Lo que pasara después, nadie lo sabía. Pero lo que era seguro es que este enfrentamiento sería uno de los más recordados en la historia reciente de Estados Unidos. Y con cada nuevo giro, con cada revelación, el espectáculo solo parecía cobrar más fuerza. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Será Kinzinger el hombre que cambió el curso de la política estadounidense? ¿O es Trump quien en su furia logrará salir victorioso una vez más? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que esto no es el final. No, esto es solo el principio de una historia mucho más grande, y todos estamos viendo cómo se escribe. Donald Trump no hizo más que crecer. Ya no era solo un hombre luchando por su imagen, estaba atrapado en una red que lo envolvía cada vez más, donde cada respuesta parecía cavar una fosa más profunda. Cada palabra que salía de su boca, cada tuit, cada declaración pública, solo hacía que el fuego ardiendo se extendiera con mayor velocidad. Y entonces, algo sucedió que cambió todo. Las especulaciones sobre el ataque de Kinzinger, lo que se había pensado que era solo un desacuerdo político, comenzaron a tomar una nueva forma. Los analistas políticos y los periodistas comenzaron a unir puntos. ¿Por qué, en ese momento específico, Kinzinger había atacado de esa manera tan personal? La respuesta no estaba en la política, ni siquiera en la rivalidad tradicional entre republicanos y demócratas. No, la respuesta estaba en un cálculo mucho más frío, mucho más estratégico. Y aquí es donde las piezas del rompecabezas se unen, porque Kinzinger no solo estaba atacando a Trump, estaba atacando al núcleo mismo de lo que representa Trump. El hombre imparable, el que siempre está un paso adelante, el que nunca parece vulnerable. Kinzinger sabía que al atacar su vida personal, lo que realmente estaba haciendo era mostrar una grieta en la armadura. Y esa grieta, como todos los grandes estrategas saben, es la que más duele. Lo que empezó como un simple ataque sobre el matrimonio de Trump, una acusación de que su relación estaba al borde del colapso, fue rápidamente absorbiendo un significado mucho más grande. No solo se trataba de su vida privada, no, ahora se trataba de la imagen de un hombre que había construido su carrera, su imperio político, sobre una base de invulnerabilidad. Y esa base ahora estaba desmoronándose ante los ojos de todos. En los pasillos del Capitolio, las conversaciones empezaron a cambiar. Los miembros del Congreso, antes temerosos de hablar en contra de Trump, comenzaron a mostrar una nueva disposición. Algunos, que siempre se habían alineado con él, empezaron a dar pasos atrás, observando desde lejos, midiendo las consecuencias de estar demasiado cerca de un hombre cuya imagen, hasta ahora inquebrantable, comenzaba a desmoronarse. ¿Sería este el momento en que Trump perdería su influencia sobre el Partido Republicano? Y esto es algo realmente fascinante, porque, por un lado, tenemos a un Trump que ha sido una figura tan poderosa en la política estadounidense, casi como un titán, un hombre cuya imagen de fuerza ha sido casi mítica. Y luego tenemos a Kinzinger, un político que podría haber parecido, en la superficie, menos importante, pero cuya estrategia ha golpeado justo en el corazón de lo que Trump representa. ¿Cómo es posible que algo tan personal, algo tan íntimo, haya desencadenado una reacción en cadena tan monumental? Mientras tanto, las reacciones dentro del círculo más cercano de Trump comenzaron a reflejar un sentido de crisis. Aquellos que siempre habían estado a su lado, que le habían ofrecido su lealtad absoluta, comenzaron a cuestionar su dirección. Los consejeros,
los amigos e incluso su familia comenzaron a mirar todo esto desde una nueva perspectiva. En privado, se filtraron detalles sobre reuniones tensas, discusiones sobre cómo manejar la crisis y rumores de que algunos dentro de su equipo ya no estaban tan seguros de que el expresidente pudiera recuperarse de este golpe. La inseguridad y la incertidumbre empezaban a filtrarse en los rincones más oscuros de su círculo más cercano. Ahí está, la pregunta que todos se hacían. ¿Trump es realmente invencible? ¿O estamos presenciando el comienzo de su caída? Esa es la pregunta que pocos se atreven a responder en voz alta, pero que todos están pensando. Y aunque Trump no lo diga, la presión es evidente. No se puede ocultar. Y mientras el viento de la incertidumbre sopla cada vez más fuerte, las respuestas de Trump comienzan a volverse más erráticas, más impulsivas. Algo está cambiando. Por otro lado, Adam Kinzinger, aunque en un principio parecía haber desatado una tormenta sin fin, comenzaba a recibir un respaldo inesperado. Aquellos que en su momento lo vieron como un hombre moderado, un político cauteloso que se mantenía al margen de las grandes disputas, empezaron a verlo de una manera diferente. Kinzinger no solo se estaba defendiendo de los ataques que Trump le lanzaba, sino que ahora parecía estar dirigiendo las riendas de la conversación. Y lo más impresionante era que, al hacerlo, había logrado algo que pocos podrían haber imaginado. Estaba demostrando que Trump no era invulnerable, que no había ningún muro que no pudiera ser atravesado. Si algo nos ha enseñado este conflicto, es que a veces las batallas más poderosas no se libran en el escenario principal. A veces, los movimientos más inteligentes, los más estratégicos, vienen de aquellos que no gritan tan fuerte, sino que saben cuándo esperar, cuándo atacar y cuándo mantenerse en silencio. Y eso es exactamente lo que Kinzinger hizo. Jugó su carta con precisión quirúrgica. A medida que los días pasaban, la sombra de la duda sobre Trump se alargaba. El expresidente, conocido por su habilidad para mantenerse en control de la narrativa, ahora parecía ser un hombre sobrepasado por los eventos. Los rumores de su caída política se multiplicaban. La pregunta ya no era si Trump podría salir de esta, sino cómo se recuperaría. El daño estaba hecho, y aunque Trump seguía peleando, el desgaste era palpable. Al mismo tiempo, Kinzinger, en su aparente calma, parecía estar construyendo una base sólida para lo que vendría después. Nadie podía predecir con certeza cuál sería su próximo movimiento, pero lo que estaba claro es que había dejado una marca indeleble en la política estadounidense. La estrategia que había iniciado no solo afectó a Trump, sino que comenzó a cambiar la dinámica política en el país. Y aquí, en este punto, es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Kinzinger, el hombre que en su momento parecía ser un personaje menor, ahora se encontraba en el centro de un tornado político que podría cambiar para siempre el rumbo de la historia. Pero la verdadera pregunta, como siempre, es: ¿qué pasa después de la tormenta? ¿Cómo se reconstruye una nación después de que se haya destapado una caja de Pandora de tal magnitud? Las noticias llegaban a un ritmo frenético, pero ninguna lograba capturar toda la magnitud de lo que estaba ocurriendo. A medida que Trump intentaba armar sus piezas y salir de la tormenta, Kinzinger parecía moverse con una calma desconcertante, como si estuviera en control de todo. Sin embargo, la verdadera pregunta que todos se hacían no era sobre lo que él decía, sino sobre lo que estaba construyendo, pieza por pieza, en los bastidores. Es fascinante cómo a veces, en medio de la turbulencia, algunos logran hacer movimientos tan precisos que ni siquiera te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. ¿Es Kinzinger simplemente un peón en esta historia? ¿O es un maestro jugando su mejor partida? Tal vez nunca lo sabremos, pero lo que es seguro es que su influencia está creciendo, y esa es una verdad incómoda para muchos. Las redes sociales continuaban explotando, y los comentarios de los seguidores de Trump se tornaban cada vez más visceralmente divididos. Algunos, indignados, acusaban a Kinzinger de ser un traidor, un hombre que intentaba hacerle daño a un presidente que, según ellos, había defendido la grandeza del país. Pero otros, más escépticos, comenzaban a pensar que Kinzinger tenía razón, que Trump no solo había sobrepasado ciertos límites, sino que su comportamiento ya no coincidía con las expectativas de aquellos que alguna vez lo vieron como un líder fuerte. Los ecos de esa duda comenzaron a resonar más fuerte, llenando cada rincón de la conversación política. Sin embargo,
fuera de los reflectores y las cámaras, algo mucho más peligroso estaba en juego. Las grietas dentro del Partido Republicano se volvían más profundas. En las reuniones privadas, en las llamadas telefónicas, los aliados de Trump, aquellos que habían estado a su lado durante todo el proceso, empezaban a hablar en voz baja. La lealtad, esa palabra que tanto significaba dentro de los pasillos del Capitolio, comenzaba a desvanecerse. Nadie quería ser el primero en dar el paso, pero los murmullos aumentaban y el sentimiento de que el líder del partido ya no era el hombre que había impulsado sus ideales a la cima, se estaba haciendo insostenible. Esa es la parte más interesante de todo esto. ¿Cómo se quiebran las lealtades? Es fácil pensar que las alianzas en la política son fuertes y sólidas, pero en momentos de incertidumbre, cuando los cimientos se agrietan, todo puede desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Trump, el hombre que siempre había jugado con fuerza y sin miedo, ahora se encontraba mirando desde la orilla cómo su mundo se desplomaba lentamente. Mientras tanto, Kinzinger, que había estado observando todo desde su esquina, no solo continuaba con sus intervenciones públicas, sino que también se estaba preparando para lo que parecía ser el siguiente gran paso en su estrategia. Se estaba posicionando como un líder de una nueva generación de políticos. Los periodistas, antes escépticos de su capacidad para romper el status quo, comenzaban a hacerle preguntas más difíciles, más interesantes. Había algo en él que llamaba la atención, algo más que sus ataques a Trump. Kinzinger estaba construyendo una narrativa en la que él representaba la nueva cara del Partido Republicano, una versión renovada, moderna, que podría reemplazar la vieja guardia que había sido tan identificada con Trump. Y aquí está el verdadero giro de la trama, amigos. Porque si Kinzinger realmente está jugando este juego a largo plazo, podría estar creando un espacio vacío que pronto será ocupado por alguien más. El Partido Republicano, al igual que cualquier otra institución, cambia y evoluciona. Y si hay algo que Trump nunca comprendió completamente, es que, aunque puede ser el hombre más ruidoso de la sala, el ruido no siempre es suficiente para mantener a todos en silencio por siempre. ¿Es Kinzinger el hombre que reemplazará a Trump? Aún es temprano para saberlo, pero sus movimientos hasta ahora lo han colocado en una posición muy interesante. Con cada movimiento de Kinzinger, la atención seguía centrada en los errores de Trump. Los comentarios ya no eran solo sobre su liderazgo, sino sobre su carácter. La sombra de la duda que había caído sobre su vida personal parecía extenderse a todos los aspectos de su política. Era como si la imagen del hombre fuerte y confiable que muchos habían visto durante su mandato presidencial comenzara a desvanecerse, dejando en su lugar una figura más humana, más vulnerable. ¿Era eso lo que realmente temía Trump todo el tiempo? ¿La exposición de sus vulnerabilidades? ¿La posibilidad de que su gran mentira sobre ser un hombre imbatible fuera destapada ante el mundo? Aquí está la ironía, ¿no? Porque por mucho que Trump haya tratado de presentarse como el hombre intocable, la verdad es que en algún momento todos caemos. Todos tenemos nuestras vulnerabilidades, y la historia nos recuerda que lo que nos hace humanos también nos puede destruir. Trump, por supuesto, nunca pensó que alguien lo desenmascararía de esa manera, pero Kinzinger lo hizo, y lo hizo de una forma tan calculada que pocos vieron venir la magnitud del impacto. A medida que las semanas pasaban, los nervios en la Casa Blanca se hacían más tensos. Los asesores de Trump trabajaban sin descanso para encontrar una forma de recuperar el control de la narrativa, pero cada intento parecía ser en vano. Mientras tanto, Kinzinger, lejos de dar marcha atrás, continuaba ganando terreno, construyendo una narrativa sólida que hacía que sus opositores parecieran pequeños y atrapados en su propia retórica. Entonces, llegó un momento crucial. En una conferencia de prensa, Trump se encontraba rodeado de cámaras, buscando alguna forma de recuperar el protagonismo. Su rostro, que siempre había irradiado confianza, ahora mostraba signos de desgaste. Las preguntas de los periodistas se volvían más incisivas, más directas. Cada una de ellas parecía perforar el escudo que había mantenido durante tanto tiempo. Y al final, fue un comentario despreciativo sobre Kinzinger lo que cerró la rueda de prensa. Pero era evidente que el aire en la sala había cambiado. Ya no se trataba de un hombre imbatible. Era un hombre que reaccionaba, un hombre que estaba perdiendo el control. Y aquí es donde vemos el verdadero coste de esta guerra. Porque, aunque Trump haya logrado durante años mantenerse por encima de las críticas, esta vez fue diferente. Esta vez,
la presión no venía solo de los medios o de sus opositores. Venía de dentro, de las personas que se habían mantenido leales a él, pero que ahora empezaban a dudar. Y esa es la batalla más difícil, ¿verdad? No la de enfrentar a tus enemigos, sino la de lidiar con los que estaban en tu propio campo de juego y que ahora te miran con una mezcla de desconfianza y decepción. La partida estaba lejos de terminar. Las consecuencias de lo que había comenzado con un simple ataque a su vida personal seguirían resonando durante meses. Trump, atrapado en su propio juego, ahora enfrentaba algo mucho más grande que un simple ataque político. Frente a él se alzaba la imagen de un futuro incierto, uno en el que ya no podía depender de sus viejas tácticas para mantenerse en la cima. Y mientras el mundo miraba, el tiempo seguía corriendo, preparando el escenario para lo que sería un desenlace impredecible. Y la pregunta persiste: ¿quién saldrá adelante en este juego? ¿Será Trump capaz de revertir la marea, o será este el principio de un cambio irreversible en la política estadounidense? Lo único que podemos asegurar es que lo que estamos presenciando es solo la punta del iceberg. Las filtraciones desde dentro de la órbita de Trump se volvieron más frecuentes, más venenosas. Se hablaba de crisis, de desconfianza, de traiciones silenciosas. Mientras algunos intentaban contener el fuego, otros parecían más interesados en avivar las llamas. El expresidente, el hombre que durante años se había jactado de su instinto infalible, parecía estar perdiendo el control, no solo de la narrativa, sino de la propia maquinaria que había construido con tanto esmero. Es un espectáculo digno de un thriller político. Durante años, Trump manejó el poder con mano de hierro, dictando el ritmo de cada escándalo, de cada titular, de cada crisis. Pero ahora, la sensación es diferente. Ya no es él quien decide cómo se mueven las piezas. Ahora es el tablero el que lo está forzando a moverse, y eso, para alguien como él, es lo más peligroso que le puede pasar. Pero lo más inquietante no era lo que se decía en los medios. Era lo que no se decía. Detrás de los reflectores, entre bastidores, la maquinaria política de Washington estaba girando a toda velocidad. Se rumoraba que algunos de los pesos pesados del Partido Republicano estaban teniendo conversaciones privadas sobre el futuro. No se hablaba de lealtad, se hablaba de viabilidad. Trump siempre había sido visto como un líder inquebrantable, pero la pregunta que se repetía en círculos cada vez más influyentes era: ¿sigue siendo la mejor apuesta? Mientras tanto, Kinzinger, con la paciencia de un estratega que conoce el valor del silencio, mantenía su postura firme. No respondía a cada tuit furioso, no se dejaba llevar por la urgencia del momento. En su lugar, dejaba que las piezas cayeran donde tenían que caer. Cada nueva declaración de Trump, cada arrebato de furia, solo reforzaba la imagen que él había comenzado a construir, la de un líder que no tenía miedo de desafiar el viejo orden. Y esa imagen comenzaba a calar hondo, especialmente entre aquellos republicanos que llevaban años en las sombras, buscando una nueva dirección, una nueva voz. Y aquí está la ironía. Trump, el maestro del espectáculo, el rey de la controversia, estaba perdiendo precisamente por su incapacidad de hacer lo que siempre supo hacer mejor: controlar la narrativa. Porque el problema no era solo Kinzinger. El problema era que por primera vez en mucho tiempo, la gente dentro de su propio círculo comenzaba a mirarlo con una mezcla de duda y temor. Y esa es una combinación letal en política. Pero entonces, como si el destino no pudiera resistirse a lanzar más leña al fuego, llegó una filtración que dejó a todos en estado de shock. No era una simple especulación, no era un comentario perdido en un foro de internet. Era algo mucho más grave. Una fuente anónima, supuestamente cercana a la familia de Trump, reveló detalles que nadie esperaba escuchar. No solo sobre su matrimonio, sino sobre conversaciones privadas, sobre discusiones detrás de puertas cerradas, sobre el miedo real que se respiraba en su círculo más íntimo. De repente, la historia dejó de ser una simple disputa política. Se convirtió en algo mucho más personal, más íntimo. Las imágenes de un Trump en control absoluto comenzaron a desmoronarse. ¿Era posible que el hombre que había construido su imagen sobre la fuerza, sobre la resistencia, estuviera más frágil de lo que nadie imaginaba? Y ahí es donde la historia toma un giro inesperado, porque no estamos hablando de un simple golpe político. Estamos hablando de algo que va al núcleo mismo de quién es Trump. Un hombre que nunca ha permitido que el mundo vea sus debilidades, que ha construido una muralla de arrogancia y poder para protegerse,
Pero, ¿qué pasa cuando esas murallas comienzan a desmoronarse? Mientras la noticia se propagaba como pólvora, las reacciones no se hicieron esperar. Los aliados de Trump intentaron minimizar el impacto, hablando de una conspiración mediática, de un ataque fabricado. Pero incluso dentro de sus propias filas, la ansiedad era evidente. Algunos comenzaron a hacer llamadas discretas, a evaluar sus opciones, a preguntarse si era momento de tomar distancia. Y, en el otro extremo del espectro, Kinzinger no tuvo que hacer nada, solo observar. Porque cada nuevo giro en esta historia lo beneficiaba sin que él tuviera que mover un solo dedo. Y esa es la verdadera maestría en este juego. Porque mientras Trump se descontrola, Kinzinger simplemente deja que las piezas caigan en su lugar. No necesita gritar, no necesita atacar, solo necesita esperar. Porque cuando un oponente está destruyéndose a sí mismo, lo mejor que puedes hacer es apartarte y dejar que termine el trabajo. Los días pasaban y la sensación de que algo estaba cambiando en la política estadounidense se hacía más fuerte. No se trataba solo de un escándalo más, se trataba de una fractura, de un punto de quiebre. Los que habían apostado todo en Trump comenzaban a preguntarse si habían jugado sus cartas demasiado pronto. Y los que nunca lo habían apoyado, pero habían callado por conveniencia, ahora encontraban un motivo para alzar la voz. Es el principio del fin o el final de un principio. Pero lo que es seguro es que estamos presenciando algo histórico. La política es un juego de resistencia, y en este momento, el hombre que solía ser imbatible está tambaleando. La pregunta es, ¿alguien dará el golpe final? ¿O Trump encontrará la manera de salir ileso, una vez más? El reloj sigue corriendo, y el desenlace está más cerca de lo que nadie imagina. El murmullo en los pasillos de Washington se había convertido en un estruendo imparable. Las líneas de batalla ya no estaban tan definidas como antes. Los aliados de Trump comenzaban a mostrar signos de inquietud, algunos incluso de desesperación. Había quienes todavía apostaban por su regreso triunfal, pero cada día que pasaba traía consigo un nuevo golpe, una nueva filtración, una nueva razón para dudar. Y la política, después de todo, no perdona la debilidad. Mientras tanto, Trump seguía aferrándose a la narrativa de la persecución, insistiendo en que todo era una conspiración en su contra. Pero había algo diferente en su discurso, algo que no se podía ocultar: el cansancio. Su tono no era el mismo de antes, sus respuestas eran más erráticas, más viscerales. Su postura, siempre desafiante, ahora parecía la de un hombre que comenzaba a darse cuenta de que el mundo que había construido a su alrededor estaba colapsando. Y aquí es donde entra el verdadero dilema, porque el poder no se pierde de la noche a la mañana. Se erosiona, lentamente, a través de pequeñas fisuras que se expanden hasta que, un día, todo se derrumba. Trump no ha caído todavía, pero las grietas son evidentes. Y lo más peligroso para él no son sus enemigos declarados, sino los silenciosos, los que están esperando el momento justo para dar el golpe. Las cámaras seguían enfocadas en él, cada aparición pública analizada al detalle, pero los analistas más astutos sabían que el verdadero peligro no estaba en lo que se decía frente a los micrófonos, sino en lo que ocurría fuera de escena. Los movimientos de figuras clave dentro del Partido Republicano eran cada vez más inquietantes. Algunos congresistas, que hasta hace poco defendían a Trump con uñas y dientes, comenzaron a suavizar su tono, a dejar abierta la posibilidad de un cambio de liderazgo para el futuro. Otros, con más audacia, ya se reunían en privado con potenciales sucesores, explorando escenarios que hasta hace poco eran impensables. Kinzinger, mientras tanto, jugaba su papel con precisión quirúrgica. No necesitaba atacar con furia. Su estrategia era más sutil, más calculada. De vez en cuando lanzaba una declaración cuidadosamente medida, una frase que resonaba en los titulares, que dejaba a la audiencia con más preguntas que respuestas. Sabía que el trabajo sucio lo estaba haciendo el propio Trump, con sus reacciones impulsivas, con su incapacidad de controlar su temperamento. Y ese es el arte de la guerra política. A veces, la mejor manera de vencer a tu oponente es dejar que se destruya solo. Y Kinzinger lo sabe. No necesita levantar la voz, no necesita escalar el conflicto. Solo necesita seguir colocando las piezas en el tablero y ver cómo el castillo de naipes se desploma por sí solo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una filtración que dejó a todos boquiabiertos. Esta vez,
no se trataba solo de un escándalo político ni de un ataque personal. Era algo que afectaba la base misma de la narrativa que Trump había construido durante años. Documentos confidenciales comenzaron a circular en los medios. Evidencias de conversaciones privadas, registros financieros, datos que sugerían que el círculo interno del expresidente estaba más fracturado de lo que cualquiera hubiera imaginado. Algunos de sus más cercanos asesores habían comenzado a cooperar en investigaciones en su contra. Y lo peor de todo, no eran solo excolaboradores resentidos, eran personas que hasta hacía poco eran parte de su estrategia para regresar al poder. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Las cadenas de noticias interrumpieron su programación regular para analizar cada detalle de la filtración. Los detractores de Trump lo vieron como la prueba definitiva de su caída. Sus seguidores más leales intentaron minimizar la situación, pero incluso entre ellos comenzaba a notarse una grieta. La pregunta era inevitable. ¿Quién más dentro de su círculo podría estar hablando? Y aquí es donde la paranoia comienza a devorar a su presa. Porque cuando un líder siente que ya no puede confiar en los que lo rodean, cada mirada, cada conversación, cada silencio se convierte en una amenaza. Trump ha construido su imperio político sobre la lealtad absoluta. Pero, ¿qué pasa cuando esa lealtad se convierte en miedo? Los días siguientes fueron un espectáculo de caos absoluto. Trump arremetió contra los medios, contra los traidores dentro de su propio equipo, contra Kinzinger, contra cualquiera que pudiera haber tenido un mínimo de conexión con la filtración. Pero el problema era que no podía señalar a un solo culpable, porque la verdad era más aterradora. El golpe no venía de un solo enemigo, venía de todas partes. Los estrategas republicanos, aquellos que habían permanecido en silencio mientras observaban el desarrollo de los acontecimientos, comenzaron a tomar decisiones. Algunos creían que aún podían salvar a Trump, reconstruir su imagen, limpiar el desastre antes de que fuera demasiado tarde. Otros, sin embargo, comenzaron a pensar en la posibilidad de un nuevo liderazgo. Y ahí es donde la historia comenzó a tomar un giro aún más oscuro. Porque si Trump era una amenaza para la estabilidad del partido, entonces lo lógico era cortarlo antes de que arrastrara a todos con él. Algunos de los aliados más poderosos del expresidente comenzaron a deslizar comentarios en privado, sugiriendo que tal vez era momento de dar vuelta a la página. No lo decían abiertamente, no todavía, pero en política, las palabras no necesitan ser pronunciadas para que sus intenciones sean claras. Kinzinger, por su parte, seguía jugando su carta con maestría. No se proclamaba como el sucesor de Trump, no hacía discursos triunfalistas. Simplemente dejaba que el momento hablara por sí solo. Porque en este punto, ya no se trataba solo de su pelea con Trump. Se trataba del futuro del Partido Republicano, de quién tomaría las riendas una vez que la tormenta finalmente acabara. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. Porque en política, las caídas nunca son limpias. Siempre hay quienes aprovechan el momento para avanzar, para tomar el control, para redefinir el juego, y mientras Trump lucha por mantenerse a flote, otros ya están trazando el camino para lo que viene después. La gran pregunta ahora no es si Trump podrá recuperarse. La pregunta es si le darán el tiempo para intentarlo. Porque en este mundo, el poder no se da, se toma. Y parece que algunos ya están listos para reclamarlo.